الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. इन आयात का तर्जुमा ये है कि और सब्र और नमाज के साथ दुआ मांगो. La traducción de estos versículos es que y solicitad con paciencia y oración y algo realmente difícil excepto para los humildes de espíritu, quienes saben con certeza que encontrarán a su Señor y que a Él volverán. Para buscar la cercanía de Allah, el punto básico que Allah Ta'ala ha mostrado o ha dicho en estos versículos y también en otras partes del Santo Corán es la humildad. Todas las órdenes que el Santo Corán da que contentan a Allah están basados en la humildad, la sencillez, o podría decirse que para cumplir los mandamientos de Allah es necesario, nos conlleva a la humildad y a la sencillez. Y un verdadero creyente, si realmente está siguiendo estas enseñanzas, al final le lleva a la humildad. Hablando de este tema, el Santo Mesías Prometido dice que la palabra de Allah les incrementa la humildad en ello. Por eso cuando un creyente dice que yo creo en la palabra de Allah y el que lo lee, soy quien lo leo y lo practico, ciertamente, según la enseñanza del Santo Corán, sus adoraciones y sus otras obras no podrá llevarlas a cabo hasta que no produzca humildad y sencillez, o que su humildad, su sencillez será lo que le lleve hacia estas altas cualidades morales. Los profetas de Allah vinieron en este mundo para propagar este objetivo y con su propio ejemplo, para mostrar cómo se podía conseguir, ellos vinieron en el mundo y entre todos los profetas de Allah
El ejemplo supremo es el ejemplo del santo profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. El santo Mesías prometido dice que Allah es muy misericordioso, muy clemente, porque nutre al ser humano en todas sus áreas, y debido a esta clemencia Él envía a sus apóstoles y mensajeros para que ellos salven a sus gentes de vidas pecadoras, vidas impuras, pero la arrogancia es una enfermedad muy grave, porque donde nazca en un ser humano hay una muerte espiritual. Dice el Santo Mesías prometido que yo sé que esta enfermedad es mayor que el asesinato. Una persona arrogante es un enemigo de su hermano, porque fue la arrogancia lo que desgració a Satanás. Por lo tanto, es una condición para un creyente de que no tenga ni una mota de arrogancia. Al contrario, debe ser dulce, humilde y sencillo. Y esta es una cualidad específica de los profetas. Los profetas son los que más tienen esta cualidad. Dice, encuentran extrema humildad en ellos, sencillez, y más que en otros, la característica excelsa fuera del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se le preguntó una vez a uno de sus creyentes, de sus sirvientes, que cómo te trata el santo profeta, y dijo que la verdad es que él me sirve mucho más a mí. Allahumma salli, o Allah envía las bendiciones sobre el santo profeta Muhammad. Este es un ejemplo supremo de humildad, y es verdad que entre los familiares son los que viven más cerca. Por lo tanto, si uno quiere preguntar sobre la humildad, la sencillez, sobre la tolerancia, podéis preguntar a la gente que a uno le rodea. Este es el modelo perfecto de la comunidad musulmana a la que hemos sido invitados a seguir. Cuando el Santo Corán nos dice que debemos seguir los mandamientos de Allah, el perfecto ejemplo de ello fue ilustrado en la persona del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Con referencia a esta adoración, este estándar de adoración del santo profeta, es un ejemplo tan excelso que Allah Ta'ala dice, que declara que yo no tengo nada para mí, dice el santo profeta, porque mis oraciones son solamente para ti, oh Allah. Yo no he dejado nada para mí, ni quiero nada para mí, porque únicamente quiero conseguir tu contento, decía el santo profeta Muhammad. El objetivo de mi vida es girar en torno a ti. Dice el Santo Corán en el versículo 663 que es una declaración tan excelsa que mi oración, mi sacrificio, y mi vida, y mi muerte, todas son por ti, Allah, el Señor de todos los mundos. Aparte de él, del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ningún otro profeta llegó. Y cuando se habla de la paciencia, Allah Ta'ala dice en el Santo Corán, en el versículo 41-36, dice que nadie se le ha dado, a pesar de que te has sido transgredido, sin embargo, a nadie se le otorga este estatus a los que son pacientes, o aquellos que por parte de Allah tienen una gran parte de bondad que Allah les haya dado. Cuando leemos la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando vemos su vida en su familia,
vemos que él, todos los problemas físicos, incluso psicológicos, él, sobre su comunidad, él mostraba una paciencia extrema y era un rango tan alto que solo encontramos en el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. A nivel, en un ejemplo, vean por ejemplo en Taif la paciencia que mostró, y al demostrar esta paciencia, él decidió que no se destruyera una ciudad, porque Allah Ta'ala le dio la oportunidad, pero era paciente en extremo, a pesar de haber sido herido, haber sido perseguido, y dijo que no, por favor, no les destruyas. Después, si quieren ver cómo sus seguidores eran transgredidos, eran perseguidos, él hizo una mala oración. Cuando le dijeron que pida usted, haga una mala oración para un pueblo que estaba molestando mucho a los musulmanes, él dijo que no, yo voy a pedir para su reforma, y con su ejemplo, con su oración, siempre mostraba paciencia, y este era la oración, digamos, la contrapartida, porque él mostraba oraciones hacia ellos, paciencia hacia ellos, y luego, si quieren ver su humildad, su sencillez, verán que en cualquier lugar veían estas cualidades. Hay un ejemplo que el santo Mesías prometido ha mencionado. Este ejemplo perfecto es nuestro objetivo, y Allah Ta'ala nos ha dado distintas ordenanzas que debemos ponerlos en práctica, y entonces podréis conseguir mi cercanía, mi cariño, pero con estas órdenes, con este ejemplo, también se nos llama la atención de que esta cercanía de Allah y seguir por este modelo perfecto puede ser conseguido cuando la humildad, la sencillez sean adoptadas. Este rango puede alcanzarse a aquellos que son sencillos, que son humildes, y pueden ser conseguidos por aquellos que, uno bajo su influencia, le dijo a otro que no te preocupes, yo soy un hombre como tú. Hemos tomado la leche de una persona que era como nosotros, como era la gente normal. Es decir, a los que siguieron al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que decía que era una persona más, les dice que también seáis personas sencillas para ganar el contento de Allah. Estos versículos que yo he recitado, en ellos, para conseguir el cariño o la cercanía de Allah, se nos ha dado el método. No se puede conseguir esta cercanía si no nos consideramos algo insignificante, si no hacemos el esfuerzo de ser sencillos y humildes, si no podemos seguir por los caminos que Allah nos ha dicho, y no podemos seguir las ordenanzas de Allah si no intentamos encontrar su misericordia con humildad. Se nos dice que siendo humildes tenemos que pedir sus favores, sus bendiciones,
mencionando otros pueblos, cuando nos pone ejemplos de otros pueblos, el Santo Corán a veces nos ordena de forma directa, otras de forma indirecta, y muestra qué pasó con pueblos anteriores, porque si no hubieran sido de una determinada manera, se hubieran salvado. Para los creyentes hay un ejemplo que la orden que se os da a vosotros no solo es un mensaje para vosotros, sino cada mensaje que da el Santo Corán es para vosotros. Aquí también nos dice que tenéis que adoptar la humildad, y para conseguir este fazl, este favor, tenéis que esforzaros, siendo humildes, pedid su ayuda y pedir sus favores, mientras que no entendáis el ista'in, el pedir la ayuda, no podréis comprender los caminos de la bondad. Y uno puede pedir ayuda a Dios cuando uno sea humilde, cuando uno se sienta insignificante, cuando piense que no merezco ningún premio, que solo es el favor de Allah, que si algo me da Allah Ta'ala, Allah salvará mi vida en este mundo y en la vida futura. Por lo tanto, esta ayuda hay que pedirla y tenemos que decir: oh Dios, ven con tu clemencia y gracia hacia nosotros y enséñanos esos caminos en los que tú estés contento por nosotros. Enséñanos esa forma de adoración que a ti te gusta. Se nos dice que para conseguir estas bendiciones me pedís ayuda, pero entonces tenéis que ser humildes y tendréis que elevar vuestros rangos o límites de paciencia. Para las personas, en el vocabulario sabr significa sin hacer ruidos, soportar un dolor, no quejarse, sino también hay otros que dicen que en la época de las dificultades y en la época de facilidades no haya diferencia entre un punto u otro. Hay que estar contento en una situación o en otra. Es decir, con total paciencia, total conformidad en cualquier situación, hay que mostrar la fidelidad hacia Allah y solo pedir, mantener esta unión con Allah y confiar en Él, seguir las enseñanzas de Allah, permanecer fieles a esas enseñanzas, y esta es la paciencia en la que Allah dice que si os mantenéis en ella, entonces seréis los que recibiréis mis favores. En este estado de paciencia seréis merecedores de mis favores, y a las personas que sean realmente sinceras de Él no les abandona. Cuando toda la confianza es con Allah, entonces Él le da esa oportunidad de mostrar paciencia. Y cuando venga esta paciencia, entonces vuestras oraciones, Allah Ta'ala escucha vuestras oraciones, porque mostrando paciencia no debéis sentaros, quedaros quietos, sino tenéis que cumplir con la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es la plegaria, son los doás que hace cuando uno agradece a Dios, se posterna ante Él, cuando uno pide de forma humilde, cuando uno pide de forma humilde a Dios algo. Estas oraciones las puede hacer una persona que de forma completa sigue por los caminos de la humildad, donde el orgullo no queda constancia del orgullo, donde el ego
y el orgullo, el egocentrismo no esté presente. No es una oración, se considera oración que uno tenga interiormente estas digamos características. Allah Ta'ala no escucha porque solo acepta las oraciones de los que muestran paciencia, humildad y resolución en él, y tienen una relación con Allah que nunca se rompe. En esta época, especialmente, el santo Mesías prometido, Allah Ta'ala le dijo que le han gustado tus caminos de la humildad, caminos de paciencia. Estos caminos o estas formas le abrieron nuevas avenidas. Nosotros, que somos seguidores del santo Mesías prometido, si queremos conseguir los favores de Allah, si queremos participar del contento de Allah, si queremos probar las frutas de la paciencia, entonces tenemos que mostrar de forma constante esta humildad, posternarnos ante Él, y es esto lo que nos va a librar de las influencias de Satanás, y esto va a configurar lo que nuestra fe fortalecerá nuestros corazones, y esto será lo que atraerá el cariño y la cercanía de Allah. Pero Allah dice que no debéis pensar que conseguir esta humildad es algo sencillo. Hay muchas perezas, debilidades, tendencias mundanales, objetivos de la tierra que os van a impedir. Dice: Innaha la kabira, no es un trabajo fácil, es un trabajo duro, difícil. Todos estos factores que he mencionado y otros muchos que piden de la oración y la paciencia, y mostrando esta sincera humildad, y que nos permitan cumplir con los derechos de nuestros hermanos. Hay muchas cosas que nos separan del camino. Debemos recordar que el hombre muestre esa paciencia y que haga un rango en la adoración donde por un minuto no descuide los derechos de sus hermanos. Incluso durante sus trabajos materiales, él esté posternado ante Dios. Allah mismo nos ha dicho que conseguir este estado no es fácil, y levantar, conseguir superar esto es muy difícil. Tenéis que pedir ayuda a Él, tenéis que clamar por sus favores, debéis posternaros ante Él, pero esta ayuda os vendrá cuando seáis sencillos, cuando seáis humildes, cuando tengáis la certeza que un día vamos a volver, vamos a retornar a Él. Entonces cumpliremos con el dua, con la oración y la paciencia, y cumpliremos con las órdenes que Allah nos ha dado, teniendo presente el bendito modelo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teniendo presente su ejemplaridad. No debe ser solo para nuestro propio beneficio, sino que es el amor hacia Él, el amor
ardiente hacia su persona, debemos atraerlo, hacerlo nuestro, y ello hará que intentemos copiar su ejemplo. Y esta es la verdadera condición en la que a un creyente se le hace un verdadero creyente. Y esta es la situación en la que, siguiendo el ejemplo de Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ha dicho que quien siga este camino, yuhibbukumullah, entonces Allah os querrá y seréis merecedores de ese amor que Allah quiere daros. Este será este cariño el que annahum ilayhi raji'un, que al final retornaréis a él, es decir, seréis los merecedores de retornar a él. Cuando una persona tiene en mente las características, lo que Allah pide de nosotros, y cuando dice Allah Ta'ala que seamos insignificantes porque eres tú el único que acepta nuestra plegaria y pedimos humildad, entonces tendremos que sustentarnos en la oración, en la paciencia y en la oración. Y tendremos que pedir a Allah que si tenemos en nuestras oraciones hay una parte material, por favor perdónanos, no vaya a ser que esta aparente humildad tenga elementos de deshonestidad, o inclúyenos entre aquellos que son realmente los que tienen temor de ti, y que seamos de los que son realmente humildes, y sobre los que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah Ta'ala les llevaría hacia el séptimo cielo. Que nosotros danos la oportunidad de vivir una vida en la que tu querido profeta sallallahu alaihi wasallam deseaba que camináramos, y también cumplamos las expectativas del Santo Mesías prometido, alayhi salam. En una parte dice el Santo Mesías prometido, nuestra comunidad debe poner mucha atención de que un pequeño pecado, cuando se adhiere a uno, al final le lleva hacia pecados más grandes. Todos se impregnan de defectos que son difíciles librarse de ellos. El hombre que es un ser viendo empieza a pensar que es una gran cosa y se vuelve con el orgullo. Hasta que no se considere la cosa más pequeña, no puede librarse. Dice Kabir en un poema que es un favor de Dios que hemos nacido en una casa humilde, porque si hubiéramos nacido en una casa de nobles no hubiéramos encontrado a Dios. Dice, por lo tanto, el ser humano debe estar presente, debe estar mirando interiormente y decir que soy, porque una persona, aunque pertenezca a una gran familia, verá que desde algún punto de vista, si pertenece a un gran linaje, verá al final que comparado con el universo no será más que algo insignificante. Cuando el ser humano no
Cuando este orgullo y esta grandeza uno no se preserve de ella, ella no podrá entrar en el reino de Dios. Cuantas más sean sus cualidades buenas, se pueden tornar en malas cualidades. Allah Ta'ala, que ha abierto su puerta para el bienestar de la humanidad, es una única, es la oración, y cuando una persona entra en esta puerta, le da un manto de humildad y le da un triunfo que le hace evitar que vaya por los caminos del pecado. Hay una posición, y es que cuando uno no evita caminar hacia el camino recto, tiene rasgos de ateísmo, porque si supiera que hay un Dios que le va a pedir cuentas y le puede destrozar o destruir un minuto, ¿cómo podéis cometer un pecado? Por eso en el hadith se ha dicho que un ladrón no roba, un ladrón no roba si es creyente, y alguien que comete maldades, fornicador, no fornica siendo un verdadero creyente. Se puede uno librar de la maldad o de las torceduras cuando tenga el conocimiento que Dios puede destrozar a uno como un relámpago y puede destruir como un trueno. Entonces, al final, se disuelven los propios actos malignos. Es necesario tener este conocimiento, porque Dios puede destruir. Cuando tengamos este conocimiento y tengamos la grandeza de Dios en nuestros corazones, entonces Allah Ta'ala será quien controle nuestros corazones y nos librará de cometer malas obras, malos actos. Dice, la salvación está en el conocimiento espiritual. Con el conocimiento nace el amor, y es fundamental. Hay dos cosas que incrementan el amor, la belleza y el favor. Cuando una persona no ama y no conoce la belleza, ¿cómo va a querer? Dice el Santo Corán que los que no creen en Allah no entrarán en el paraíso hasta que un camello pase por la aguja. Los comentaristas digo que la salvación hay que doblegar a nuestro alma, a nuestro ego, y hasta que ego está engordado por los bienes, beneplácitos del mundo, no puede entrar. En tanto en cuanto cuando uno atraiga una muerte dentro de sí y tema a Dios, entonces podréis entrar en esta puerta que será la que os lleve al paraíso. Que Allah Ta'ala quiera que la comunidad, como comunidad, y cada individuo como individuo llegue a este estado de humildad donde Allah Ta'ala acepte sus oraciones. Que Dios quiera que sean aceptadas estas oraciones. Esta paciencia y oración no solo dará fruto en la vida futura, sino también en esta misma vida, y que la gente vea que esta es la comunidad que el Santo Mesías prometido creó, que está sometida a Dios con humildad, que cumple con los derechos de la adoración e intenta cumplir cualquier directiva con humildad. Esta es la Jamaat que busca el contento de Allah, y con paciencia y oración quiere construir una revolución. En los momentos difíciles
no se doblega, sino que se doblega hacia Dios, que es el que posee todos los poderes y que todos los planes o la fuerza que tenga el enemigo tiene mayor fuerza que ellos. Cuando la gente vea estas cualidades, el mundo dirá que estos son los verdaderos creyentes y que el establecimiento de una relación con Dios, si quieren ver esta relación, mirad a esta gente donde se ve a Dios. Estas son las gentes donde quieren ganar el contento de Allah, y esta es la gente que pueden enseñaros el camino que lleva hacia Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros llegue a esta posición, y como ha dicho Santo Mesías prometido, que teniendo humildad seguir creciendo en la sencillez para que podáis conseguir la salvación en la vida futura. En Pakistán, ustedes saben, la comunidad está pasando por un periodo realmente difícil. Que Allah les libre de sus problemas y que les fortalezca su fe y que Allah incremente su fe. A los pakistanes que viven en Pakistán, que Allah Ta'ala les fortifique su fe y permita que ganen la cercanía a Dios. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.